Anterior estuvimos viendo un tema nuevo sobre estructuras cíclicas en la programación. O sea, estructuras cíclicas son todas aquellas en las cuales yo tengo que repetir cierta acción para tener el resultado de algo. Entonces, vimos dos tipos, bueno, dos tipos principales de iteraciones y hay una que se divide en varias. Entonces, por ejemplo, vimos una que ya sabemos cuántas veces se va a hacer y vimos otra que es incierto cuántas veces se va a realizar el ciclo. El primero que vimos, y esto lo voy a poner acá, voy a poner el ciclo for o el ciclo para. Ok, el ciclo para, la diferencia con el otro que es el while o el mientras que es que nosotros no tenemos, ya tenemos una idea al inicio del ciclo de cuántas veces se va a repetir. Entonces, en PCIN se utiliza este elemento, es el de repetición. Entonces, nosotros siempre tenemos que decir una variable, a una variable le tenemos que decir cuántas veces va a estar dentro de ese loop. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puedo poner veces y le voy a poner aquí de 1 a 5, por ejemplo. Y aquí voy a poner un mensaje que se llame hola. Entonces, ¿qué pasaría con este algoritmo? ¿Qué tendría que pasar? Lo que pasa es que hola se imprime ¿cuántas veces? Ok, 5 veces, pues yo lo estoy diciendo de 1 hasta 5. Entonces ya yo sé cuántas veces va a pasar. Por ejemplo, si yo quiero imprimir, por ejemplo, aquí yo lo voy a poner contando y pongo la variable veces, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué me imprime eso? ¿Qué creen ustedes? No, porque vea que todo esto verde es impresión, ¿verdad? Recuerdan, todo esto es imprimir y el rosado es leer. Entonces, ¿qué estaré haciendo ahí yo? Imprimiendo la variable veces. ¿Y cuánto vale la variable veces? 1, después 2, después 3, después 4, después 5. Bueno, aquí. ¿Ok? Entonces, ve la importancia de esta variable de acá, que él ya va a almacenar la ronda por donde yo voy. Ella va contando las rondas y los va diciendo ahí. ¿Ok? Ah, no. Ok, aquí tenemos. Ella funciona como una variable. Recuerda que aquel día vimos dos tipos de variables. Una que va acumulando todo, que es la variable acumuladora, y una que va contando las veces que va subiendo. Esto automáticamente, cuando es un ciclo for, él lo va haciendo por sí solo. Entonces él va diciendo, ok, terminó acá, lo voy a hacer 5 veces hasta que termine. Entonces él va almacenando y va haciendo la sumatoria. ¿Ok? Tenemos el otro ciclo. Eso yo les voy a guardar todos estos ejemplos. Recuerden que ustedes tienen una carpeta que se llama ejemplos y clase, algo así. Ahí a ustedes les aparecen dos carpetas. Estos ejemplos yo se los voy a guardar ahí. Vamos a guardar como. Entonces ahí les va a aparecer todo lo que yo vamos a hacer. Y es ciclo for. Ok, entonces tenemos otro ciclo. Vamos a darle aquí archivo nuevo. Que es con un número desconocido de veces que se va a ejecutar. O sea, yo no sé cuántas veces se va a ejecutar eso. Porque él se va a ejecutar hasta que se cumpla una condición. Ese ciclo se llama el mientras que o el ciclo while. Ok, para hacer el ciclo while se utiliza esta estructura. Esta de acá. Si la condición se cumple, entonces me devuelvo hasta arriba. Si no se cumple, entonces ya yo salgo. Ok, entonces, por ejemplo, yo pongo acá, vamos a digitar un número, vamos a ponerle aquí.
Digite un número. Y vamos a leer ese número y vamos a ponerle la variable, lo voy a poner num. Y voy a poner que si el num que yo digité es igual a cero, perdón, si es mayor a cero, que siga ejecutando el ciclo. Digamos que me imprima ahí, como si fuera un juego. Vamos a hacerlo, voy a cambiarlo acá. Voy a ponerle aquí, diferente. En vez de números, voy a ponerlo así, vidas. Vidas del juego. Y aquí voy a leer las vidas. Ok, mientras las vidas sean mayor a cero, yo sigo jugando. Ok. Y cambiarle la hora al mundo. Sí, ya voy. Y si no, perdí. Voy a ponerlo así porque lo tengo en teclado en inglés. No me sale la. Ok. Entonces, mientras las vidas sean mayor a cero, todo bien. Vamos a ponerlo esto aquí. Vamos a ver. Y vamos a poner una variable contadora, pero que va a ir de reversa ahora. Vamos a poner aquí. Vidas es igual a vidas menos uno. O sea, cada vez que yo voy haciendo, voy perdiendo una vida y cuando ya llego a cero, entonces ya perdí. Vamos a ejecutar esto. Entonces, ¿cuántas vidas tengo al principio? Voy a tener 5. Entonces, vean acá cómo se hizo. Como yo tenía 5 vidas, entonces seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando, seguí jugando y cuando ya llegué a cero, perdí. ¿Ves? Entonces, ¿cuándo terminó el ciclo? Cuando se cumplió cuando ya no, ya la condición me dijo, ya no se cumple porque las vidas que yo tengo son iguales a cero. Entonces, tengo que irme por acá. ¿Ok? ¿Ves? Entonces yo fui disminuyendo las vidas que yo puse al principio y ahí se fue dando. Ok, la otra puede ser así también. Otro ejemplo parecido. Y ahora sí vamos a leer, por ejemplo, un número. Un número. Ok, leo num. Mientras que num sea menor a 10, entonces imprima hola, por ejemplo. En el momento que num ya es igual a 10, entonces ya, adiós. Ok, vean esto de acá. Una diferencia entre el ciclo while y el ciclo for que acabamos de ver es que nosotros siempre tenemos que poner una variable contadora dentro de la ejecución del ciclo. O sea, en este caso, el ciclo, la parte dentro del ciclo es esto de acá. ¿Ves? Porque se devuelve. Entonces, aquí si yo ejecuto esto, me va a dar hola hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Porque la variable num nunca va a ir sumándose. O sea, yo por ejemplo le pongo num es uno y entonces va a decir, ¿cuánto vale num? Uno es menor a 10, sí, es menor a 10, sí, es menor a 10, sí, se va a quedar en ciclado por el resto de la vida. De hecho, vamos a correr para que vea. Pongo uno y ni siquiera me ves, se trabó la compu. Ahí sigue. Se trabó, se trabó, se trabó, dice hola, 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 hola. Porque es un ciclo infinito. Nunca va a salir. Ahí se va a quedar toda la vida. Entonces, para que un ciclo salga en el while, yo necesito hacer una variable contadora. Entonces yo le digo num es igual, recuerda, a num más qué, más uno.
En el pasado hice menos porque era cero salía, ¿verdad? Ahora lo dicen más porque ahora, mientras que el número sea menor a 10 está ejecutándose acá. Pero en el momento que ya ese número es igual a 10 ya no se cumple esta condición, entonces me dice adiós. Ok, ahora con solo esto que yo agregué acá, con esta variable contadora de aquí, ya eso me va a permitir a mí poder salir de un ciclo y ya no se va a hacer infinito. Van acá, entonces digito un número, 1. Entonces él me imprimió el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y adiós. El 10 veces se salió. Esta es la diferencia entre el while y el for, que son los que más se utilizan. Hay otro que también se utiliza que se llama el repeat, que también es un ciclo de una cantidad indeterminada de veces porque hasta que se cumple la condición. ¿Cuál es la diferencia? Que la condición va al final. ¿Ok? O sea, siempre se va a ejecutar una vez. Por ejemplo, num es igual a 1. Aquí voy a poner num. Aquí. Entonces, vea, en este tipo de ciclo, este se llama el repeat, repetir. ¿Qué pasa con este ciclo? La primera vez, sí o sí, se ejecuta una vez siempre. Siempre se tiene que ejecutar el proceso una vez. No importa, digamos, que el número sea igual a 1, siempre se va a repetir. Él dice, ok, si el número es igual a 1, se terminó el programa. Pero yo puse un 1 y me imprimió hola, o sea, no debería imprimirlo. Pero en el repeat se lo imprime porque se hace la condición después de hacer la acción. Pues, la acción se hace de aquí a aquí. Todo lo que se meta acá es la acción o el proceso. Entonces, por eso yo les decía que es un ejemplo como de GPS. Entonces yo llego acá y digo, ok, vamos a estabilizar el GPS de un solo. Llego acá, leer coordenadas, estabilizando GPS. Vamos a hacerlo así para que no entiendan. Coordenadas. Bueno, sí, estabilizando GPS. Vamos a poner nada más GPS. No todo. GPS. Si la coordenada es igual a 1, entonces es que ya salí. Si no, vuelve a estabilizar el GPS. Ok, entonces yo llego aquí y lo corro. Entonces voy a poner un 2. Pero a ver qué pasó aquí. Ah, es que está con GPS, GPS, GPS. Ya sé qué es. No. Eso tengo que meterlo aquí. Así. Un 2 GPS. Ok. Un 4 GPS. Siempre imprime GPS. Pero en el momento que pongo un 1, igual me hizo GPS, adiós. ¿Ves? Siempre me hace una acción, pero después llega hasta abajo y la termina. O sea, siempre va a ejecutar, aunque sea una vez, lo que está dentro de la ejecución. Ok, esa es la diferencia. El while lo hace el arriba. El primero de la condición y hace si se cumple lo hago, si no, no. Este siempre lo hace, nada más que después al final hace la condición. Y esa es la diferencia entre el ciclo while y el repeat. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer uno de los ejemplos más básicos que uno hace primero con los ciclos, que es imprimir los números del 1 al 10, porque yo estoy haciendo la cantidad de veces y ocupo imprimirlos del 1 al 10. Entonces, vamos a hacerla y empiecen ustedes.
con un ciclo for y con un while, nada más. Vamos a hacer con el ciclo for y con ciclo while. Vamos a imprimir los números del 1 al 10. Vamos a ver cómo lo pueden hacer con lo que yo les acabo de explicar. Y ya les subí los ejemplos, ya lo tienen ahí en el Drive. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer que me impriman los números utilizando